Ok, ¡sorpresa! Los aviones no despegan con el viento, sino contra él. Se podría pensar que si despegas con el viento, este te empuja hacia adelante y te ayuda a volar más rápido, pero esto es incorrecto. Así que investigué un poco. Debemos pensar en un avión como en una cometa. Para hacer volar una cometa la lanzas contra el viento. Así es como funciona. Hay 4 fuerzas de vuelo: sustentación, peso, empuje y resistencia. La fuerza de sustentación se genera debido a las diferencias por encima y por debajo de la cometa. Por encima, la velocidad del aire es mayor que por debajo. Por lo tanto, la presión por debajo es mayor que la presión por encima y la cometa es empujada hacia adelante. Esta es la fuerza de sustentación. También hay una fuerza opuesta, la generada por la gravitación que empuja el objeto hacia abajo. Esa se llama peso. El empuje es la fuerza que empuja el objeto hacia adelante. En el caso de una cometa, lo genera la cuerda y el viento y el movimiento hacia adelante que estás haciendo. En el caso del avión, la generan los motores. Por último, la resistencia es la fuerza opuesta al empuje. Así, para lanzar una cometa al aire, la fuerza de sustentación debe ser mayor que la del peso. Luego, para mantenerse en el aire, las 4 deben estar en equilibrio. La sustentación debe ser igual al peso y el empuje debe ser igual a la resistencia. En el momento en el que el avión despega, ir contra el viento ayuda a generar más rápidamente la fuerza de sustentación necesaria. Sí, ir contra el viento disminuye la velocidad de avance de un avión, pero esa no es la velocidad que necesitamos. Un avión vuela gracias a la velocidad del aire que fluye sobre los vientos. Este flujo no lo generan los motores del avión, sino el viento. Y cuanto mayor es el flujo de aire, mayor es la sustentación. Ir contra el viento aumenta el flujo de aire sobre las alas del avión, dándole una sustentación adicional y permitiendo alcanzar una altitud mayor en menos tiempo porque despega con un ángulo mayor. Lo mismo ocurre con el aterrizaje. Aterrizar contra el viento permite al piloto descender una distancia más corta en menos tiempo. El flujo de aire y la fuerza de sustentación son los responsables de las turbulencias. La dirección y la velocidad del viento, y por tanto el flujo de aire, no son constantes. A veces cambian con bastante rapidez, como 100 veces por segundo. Así, en un momento hay más sustentación y en otros menos, y entonces el avión se agita. Esto se llama zona de turbulencia. No es peligrosa en absoluto, solo significa que vuelas a través de una zona de viento muy inconstante, y eso es todo. Así que si a un piloto se le da la opción de cómo despegar, elegiría hacerlo contra el viento. No siempre es así, y no es un problema despegar con viento, pero hacerlo en contra ayuda mucho. Muchos aeropuertos están diseñados para que la mayoría de las pistas estén en la dirección contraria a la dirección del viento más típica de la zona. Además, el despegue y el aterrizaje son las fases más peligrosas de cualquier vuelo. Esto se debe a que el piloto tiene menos tiempo y espacio para reaccionar ante cualquier problema que pueda surgir. En el aire, aunque ambos motores dejaran de funcionar, un avión no empezaría a caer sin más. En lugar de eso, empezaría a planear por el cielo, perdiendo aproximadamente 1 kilómetro de altitud cada 10 de avance. Por lo tanto, el piloto tendrá unos 8 minutos para reaccionar y encontrar un lugar seguro para aterrizar. Durante el despegue y el aterrizaje, el tiempo es limitado. Si un motor falla, los pilotos tendrán segundos para decidir si siguen despegando y solucionan el problema en el aire o si cancelan el vuelo. La cuestión es que cancelar no siempre es posible, incluso aunque ocurra algo. Si el avión ya ha alcanzado la velocidad de 160 km por hora, es imposible que se detenga antes de que la pista termine. Es una cuestión de física, y salirse de la pista no es algo bueno. Volar es caro. Por eso, no solo los pasajeros, sino también la aerolínea quieren que el vuelo sea lo más rápido y corto posible. No es de extrañar, por tanto, que siempre exista la forma más eficaz de ir del punto A al punto B. Y el camino más corto es, por supuesto, una línea recta. Ahora, mira algunas rutas de aviones. No parecen exactamente rectas, pero no dejes que esto te engañe. Tenemos que tener en cuenta que la Tierra no es plana, como vemos en un mapa, sino una esfera. Por eso estas líneas solo parecen arcos cuando las proyectamos en un mapa. En realidad, son bastante rectas. Si hay una forma eficiente, significa que todas las aerolíneas y todos los aviones quieren volar así. Pero hay cientos de aviones que van de Norteamérica a Europa todos los días y muchos van al mismo tiempo. Resulta que la autopista aérea está bastante ocupada. Entonces, ¿cómo es que los aviones nunca colisionan? Pues porque antes de que empiece el vuelo, la tripulación elabora un estricto plan que se carga en el ordenador del avión. Lo que ayuda a evitar cualquier colisión es que el espacio aéreo es tridimensional y los aviones no solo vuelan en varias líneas como los coches, sino también en distintas altitudes. El tráfico aéreo está gestionado por despachadores que vigilan los aviones y controlan que no se acerquen entre sí a menos de 5 kilómetros. También hay normas de nivel de vuelo.
Todos los vuelos en dirección oeste vuelan a altitudes pares, como por ejemplo 11.000 metros o 10.400 metros. Y todos los vuelos en dirección este vuelan a altitudes impares, como 10.700 metros y 11.300 metros. Esto significa que hay un par de miles de metros entre los aviones que vuelan en la misma dirección. Para compartir el cielo con seguridad, cada uno tiene que seguir su propia aerovía, que incluso tiene un nombre específico. También hay algunas zonas del aire especialmente concurridas que tienen un tráfico notablemente alto porque muchos aviones vuelan allí cada minuto. Por eso, cuando una aeronave entra en una zona de mucho tráfico, tiene que seguir una ruta muy específica. Por lo general, los aviones comerciales vuelan a una altitud de entre 9.500 y 11.700 metros. Esta altitud se alcanza en los primeros 10 minutos de vuelo. ¿Por qué tan alto? Con la altura, el aire se vuelve más fino, por lo que el avión se enfrenta a menos resistencia y puede volar más rápido y quemar menos combustible. Otra razón es que al volar tan alto, el avión evita la mayoría de los fenómenos meteorológicos que suelen producirse mucho más abajo. Los vientos fuertes y la lluvia se producen en la troposfera, la capa atmosférica más cercana al suelo. Los aviones vuelan un poco más arriba porque ya en la siguiente capa se encuentra la estratosfera. Como se evitan la mayoría de los fenómenos meteorológicos, el vuelo es más suave y hay menos turbulencias. Pero entonces, ¿por qué no vuelan aún más alto? Recuerda la fuerza del peso que empuja un objeto hacia abajo. Un avión pesa mucho, y cuanto más pese, más difícil será llegar más alto, porque la fuerza es mayor. Para empujarlo aún más alto, se necesitará más combustible, y eso es ineficiente. Además, el oxígeno se vuelve demasiado escaso para alimentar los motores. Por eso, los aviones suelen volar de la forma más eficiente. Lo suficientemente alto para evitar los patrones meteorológicos, pero no tanto para no gastar demasiado combustible. Si alguna vez has volado, seguro que te has fijado en estos agujeritos de las ventanillas. La ventanilla de un avión tiene 3 paneles de plexiglas. Ese hoyo solo está en el que está en medio. Su función es regular la enorme diferencia de presión entre el interior y la exterior de la cabina. De este modo, el cristal exterior puede soportar la carga. Si el cristal exterior se rompe, el del medio mantendrá la ventana intacta. Además, ese orificio también evita que las ventanillas se empañen. ¿Te has dado cuenta de que siempre que entras en el avión lo haces por el lado izquierdo? Esto no es una casualidad. En primer lugar, el capitán suele sentarse en el lado izquierdo de la cabina del avión. Por lo tanto, es más fácil para él alinear el avión con el puente de mando de la terminal desde ese lado. Además, el avión está abastecido de combustible y cargado con el equipaje por el lado derecho. Con los pasajeros subiendo al avión por el lado izquierdo, la tripulación puede hacer su trabajo sin molestias.